Buenas tardes. Hoy, para mostrarles perfiles valdepeñeros, nos encontramos nada menos que con dos personajes, pero tenemos que remontarnos inevitablemente hacia los años 64-65. Entonces, yo era alumno de la Escuela de Maestría Industrial, hoy se llama Formación Profesional, incluso me parece que es enseñanza secundaria. Pero lo que nosotros queremos mostrarles hoy no es una forma didáctica de enseñar, sino queremos realmente enseñarle a dos valdepeñeros de pro, de los delante, dos valdepeñeros que inevitablemente tienen muchas cosas que contarnos de Valdepeñas. Se trata de don César Sánchez Toledo y don Ernesto Sánchez Toledo, 73 y 74 años respectivamente. Don César, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nacieron ustedes? ¿En qué parte de Valdepeñas? Nosotros nacimos en la calle Torrecilla, número 10. Hoy se llama Raimundo Carpatón. Ahí nacimos tres hermanos. Sí, ¿los nombres cómo eran? La mayor era Carmen. Ella nació en la calle Ancha, en el 25, en la Casa del Rey. Aníbal, que fue el que falleció con mi padre en la guerra. Ernesto y yo en Torrecilla 10. Luego vino Alfredo. Y Alfredo ya nació en la calle 6 de junio. Me parece, no me acuerdo el número, pero es esquina de la calle Postas. Y la final, Mercedes, nació en la calle Cervantes, en el 14. O sea, ¿eran cuatro hermanos? Sí, cuatro y dos. Cuatro y dos. Don Ernesto, ¿qué profesión tenía su padre? Mi padre era procurador de los tribunales. Dedicación exclusiva. Sí. ¿Cómo transcurrió su niñez? ¿Qué juegos tenían entonces? ¿A qué colegios fueron? ¿Qué compañeros de colegio tenían? Estuvimos en un principio en el colegio de monjas de las Concepcionistas. Y ahí íbamos como en plan de párvulos, como es natural. Mis hermanas no, mis hermanas como es natural hicieron todo. Y luego ya nos fuimos, mi hermano Ernesto y mi hermano Aníbal se fueron a los Sagrados Corazones. Pero yo ya no llegué a ir a los Sagrados Corazones. Nos fuimos a la Institución Moderna y allí tuvimos de profesor a Juan Alcaide, el poeta. Yo creo que Alfredo no llegó, pero Ernesto y yo sí. Sí. Juan Alcaide, el que todos conocemos como un gran valdepeñero, un gran poeta, y bueno, pues... Seguimos una relación epistolar muy larga, durante muchísimos años, sí. Algunas cartas tenemos todavía. Sí, de él. O sea que era muy cariñoso y nos quería y nosotros lo queríamos a él. Incluso ustedes después han llegado a coleccionar su obra y incluso hasta a lo mejor les faltan algunos números todavía, ¿no? Lamentablemente, sí, ¿no? Así es. Sí. Así es. Son amantes de la poesía. Nos gustaba mucho la poesía de él, porque es que nos la hacía en las clases todos los días. Él inventaba algo, dijera lo que dijera, pero era poesía todo. Sí. Como tenemos la oportunidad de mostrarles a dos testigos oculares de lo que era Juan Alcaide, díganos algo de Juan Alcaide, que tanto nos interesa a los valdepeñeros. Hombre, ¿yo qué queréis que os diga? Es muy difícil, porque era un hombre que valía mucho. Pero lo que pasa es que, como él decía, tenía siempre el corazón en carne viva. Y nos exigía que tuviéramos también el afecto hacia él. Nosotros siempre que venía como estuvo en Galicia y por ahí, pues siempre íbamos a verlo. Y siempre tenía 4 cosillas para obsequiarnos y charlar con nosotros. Y todo eso ha seguido hasta... Yo lo he tenido de compañero en el Lucero. Sí. O sea que ha habido mucha... Pero él exigía mucho afecto a la... Sí. Y don Ernesto, también usted convivió con él, ¿qué vivencia recuerda? Sí, claro, lo que ocurre es que, claro, el recuerdo escolar llega hasta los 8 años, claro. Ya no pasa de ahí. A los 9 años ya hicimos el ingreso en el bachillerato y los recuerdos de cuando teníamos 8 años o 7 pues son ya muy lejanos, ¿eh? Sí, pero en fin, conservamos una memoria muy agradable de él, muy orgullosos. Sí. Era la educación, supongo que habrá variado bastante de entonces ahora. Yo recuerdo de don César Sánchez Toledo, recuerdo cosas muy curiosas, lo recuerdo casi como un segundo padre y quiero que así se manifieste públicamente, puesto que él hacía las funciones de ese segundo padre, o sea, lo que acercar el mundo hacia el estudiante, hacia el alumno, era una de las tareas que él tenía. Él nos mostraba, recuerdo que nos mostró una vez un huevo de avestruz, nosotros niños de 11, 12 años,
pues curiosos observamos aquella mole enorme de cáscara, de la que ya se le había fuerado, entonces se le había quitado pues yema y clara y todo eso, entonces solamente estaba la parte, pero para mí fue un hecho curioso, y para mí y para mis compañeros, yo lo notaba en mis compañeros que don César llegaba tranquilamente y dócilmente hasta el interior del alumno. Don César, y lo digo don César, normalmente nosotros en Perfiles Valdepeñeros casi omitimos el don porque queremos tratar a casi todo el mundo igual, pero yo es inevitable que hoy tenga que decirlo. Lo recuerdo como don César, y si me propusiera decir solamente César, posiblemente no me saldría. Entonces, no quiero decir que don César no nos pegase, que incluso lo hemos comentado. Don César pegaba, pero con moderación. Y en último caso, en el último extremo, cuando conocíamos otros casos de gente que parecía que se engrandecía pegando. Sin embargo, don César pegaba al niño ya rebelde cuando ya había utilizado todo el sistema de educación, todo el sistema de recoger o de, no sé cómo decirlo, todos los sistemas para que ese niño hubiera optado por invitarlo a estudiar. Sin embargo, nosotros nos motivamos al estudio simplemente porque primero estaba el amigo y luego estaba el maestro. Eso quiero hacerlo constar, y me consta de que todos los compañeros que yo recuerdo, pues por ejemplo, un tal Barchino, que ahora ya hace muchos años que yo no lo veo, Babi Soneira, Jesús Torres, un tal Abad que había, otro Luis Navarro, también Carmelo Simarro, Fernández, Castellanos, Pedro Valero, Carlos López, hermano de Marino. También recuerdo una anécdota de Carlos López, pues posiblemente no sé si era cuando Mari la habían hecho dama o la habían hecho reina de las fiestas, y don César aquel día o el día siguiente le preguntó: iba muy bien tu hermana en la cabalgata o en la carroza vestida. Entonces pues ya Carlos nos dio a entender efectivamente de que la habían elegido reina, la habían elegido dama. Y bueno, pues esas son de las anécdotas que recuerdo. Recuerdo más anécdotas todavía, pero siempre desde esa perspectiva de don César como padre segundo. O sea, era una pequeña tirantero que podía haber, si es que había alguna, porque primero estaba el amigo y luego estaba el maestro. Y desde esa perspectiva siempre lo he manifestado públicamente, incluso me parece que fue en el año 90 o 91, allá por febrero, cuando también hice un artículo en un conocido periódico local, diciendo más o menos lo mismo. Pero no quisiéramos aburrirles con mi vivencia, puesto que estamos hablando de ellos. Estamos en Perfiles Valdepeñeros mostrándole a dos valdepeñeros, a don Ernesto Sánchez Toledo y a don César Sánchez Toledo. ¿Cómo fue su juventud? Hemos dicho cómo transcurrió su niñez, e incluso a lo mejor no sé si se recordarán compañeros de su niñez, de la escuela, del colegio, nombres. Posiblemente pido mucho porque ahondar en cerebros que han dado tanto, se han entregado tanto Valdepeñas a sus gentes, a última hora agotarles, insistirles en tratarle, en rebuscar en la memoria, pero si quieren podríamos hacer un esfuerzo, si les parece, a ver si se acuerdan de compañeros que tuvieran de colegio. De la niñez. De la niñez. No del instituto. De la niñez del instituto, o sea, compañeros, gente que posiblemente cuando vean estos perfiles valdepeñeros lo van a recordar con gran cariño a aquel compañero que tuvieron en su época. Yo tenía en el colegio de las monjas concepcionistas, que yo tendría, pues no sé si 4 años, pues tenía a Andrés Cruz, a Demetrio Alcaide y a su hermano Eduardo, y quién más, ya no me acuerdo más. Sí, don César... Sí. Hombre, después de lo que has dicho, Paco, yo ya no te sé hablar. Eres muy exagerado, hombre. No. No, usted me lo ha dicho, no soy exagerado porque realmente es lo que siento, y me consta no solamente que me pueda llevar por mi alegría, mi júbilo de decirlo, sino que me consta de que mis compañeros de colegio también... Hombre, yo he tratado de ser lo mejor posible, pero lógicamente es lo que te exige. Y has demostrado cariño a los chicos, pero no hasta ese extremo que estás tú diciendo, hombre. No, ya digo, el primero era el amigo y luego era el maestro, cosa que distanciaba mucho de la educación que entonces se daba. Y en cuanto a nuestra juventud, pues ya te puedes figurar que fue muy amarga, puesto que mataron a mi padre cuando yo tenía 16 años y mi hermano 17. Y mi hermano el mayor también. Y claro, eso pues ya te puedes figurar. Claro, marca, ¿no? O sea... Luego, pues sí, estuvimos en el